Hola, hola, espero que estén muy bien en sus casitas. Hoy en nuestra clase de lenguaje vamos a trabajar los prefijos y los sufijos y nuestro objetivo será el siguiente. Ustedes hoy van a conocer los prefijos y los sufijos. Con esta imagen que tengo de fondo de estos niños, ¿qué pueden inferir ustedes que se tratan los prefijos y los sufijos? Donde estos niños están, dice hacer y deshacer. Otro dice correcto, incorrecto. ¿Qué creen ustedes que pueden ser entonces los prefijos y los sufijos? Piénselo. ¿No lo saben? Bueno, coloquen mucha atención porque hoy van a aprender. Los prefijos son palabras que proceden a una palabra para crear otra nueva con un significado nuevo. Por ejemplo, tenemos la palabra virus y si nosotros le colocamos una palabra antes, ¿cierto? Que puede ser antivirus, reunimos esas dos y forma una nueva palabra. Coloquen mucha atención porque aquí vienen varios ejemplos. Tenemos varios ejemplos, varios prefijos, anti, bi, epi, equi, emi, homo, intra y poli. Ya anti significa oposición. Si nosotros juntamos natural y le colocamos el anti, diría antinatural, o sea, no es natural. Si nosotros colocamos bi a color, diría bicolor, o sea, dos colores. Epi significa sobre, y nosotros la reunimos, ¿cierto? Epidermis, sobre, ¿cierto? Equi significa igual. Si nosotros reunimos la palabra equivalente, diría equivalente. Eso quiere decir que uno y uno son iguales, ¿cierto? Son equivalentes. Hemi significa la mitad, hemisferio, ¿ya? Homo, igual, homosexual. Infra, debajo de, inframundo, debajo, ¿cierto?, del mundo. Intra, dentro de, intravenenoso. Cuando ustedes, ¿cierto?, le inyectan, ya intravenenoso. Poli significa múltiple, polifonía, ¿ya? O multicolor, ¿cierto? Muchos colores. ¿Se va entendiendo? Cuando reunimos, ¿cierto?, una palabra y le colocamos estos prefijos, creamos otra palabra. Ahora, los sufijos son partículas que se añaden, ¿cierto?, al final de una palabra para formar otra nueva. Es lo mismo que los prefijos, pero estos se colocan al final de la palabra. Por ejemplo, niño, y nosotros le agregamos es, diría niñez. Ventanilla, ventana, nosotros le agregamos illa, diría ventanilla. Cariño, nosotros le agregamos oso, diría cariñoso. Camión, nosotros le agregamos ero, diría camionero. ¿Se entiende? Bien, veamos más ejemplos. Si nosotros a la palabra cobra, ya le agregamos ansa, diría cobranza. ¿Se dan cuenta de que es otra palabra? Si nosotros le agregamos a la palabra alabanza, ¿cierto? Le agregamos ansa y ahí se conforma alabanza. Espera, nosotros le agregamos la palabra ansa, se conforma, ¿cierto? Esperanza. Igual que confía, nosotros le agregamos la palabra ansa, diría confianza. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Bien. Entonces esas son las palabras que se le agregan al final, ¿cierto? Esos son los prefijos. Bien. Acá nosotros trabajamos la semana pasada los antónimos y los sinónimos. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Y les gustó mucho la actividad. Bueno, nosotros acá los prefijos y los sufijos también tenemos antónimos y sinónimos. ¿Ya? Por ejemplo, cuando nosotros decimos acuerdo, ¿ya? ¿Y cuál sería el antónimo? Desacuerdo, ¿cierto? Y al colocar des, obviamente es un prefijo. ¿Ya? Porque le estamos agregando una palabra al comienzo. Cuando nosotros decimos que es grato el lugar, podemos decir grato y le agregamos
un prefijo y decimos ingrato, ¿cierto? Que se contrapone. Volvemos a utilizar, hay otro sinónimo. Marcha, decimos contramarcha, se opone. ¿Ya? Reflexivo, irreflexivo. ¿Ya? Entonces los prefijos son las palabras que agregamos al comienzo de otra palabra. Y los sufijos son las palabras que nosotros agregamos al final. ¿Ya? ¿Bien? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Ok. Acá vuelvo a recalcar, ¿cierto? Que son los prefijos y los sufijos, y aquí también hay varios ejemplos. Por ejemplo, cuando decimos prehistórico, reponer, ¿ya? Supermercado, imposible. Podemos decir posible, ¿ya? Que sería una palabra, pero nosotros le agregamos el prefijo im y ahí decimos imposible. Los sufijos, acá también tenemos ejemplos como camisón. Podríamos decir camisa y decimos camisón. Agregamos el on. Portazo, agregamos aso. Podemos decir puerta y decimos portazo. ¿Ya se va entendiendo? Bien. Vamos a ver qué tanto entendieron y vamos a trabajar en conjunto. Coloquen mucha atención, porque después van a tener que hacerlo solitos. Acá tengo prefijos, ya tenemos que agregar, aquí hay 6 palabras, ya, que no están compuestas por prefijos y nosotros los vamos a tener que componer. Color, posible, marino, círculo, ordinario y hojar. ¿Cuál sería entonces el prefijo de color? Vean los circulitos, ¿cierto? Los cuadraditos que están abajo, para que me ayuden a completar. Vamos con el primero. ¿Cuál sería para color? Bien, multicolor. Y para posible, ¿cuál sería el prefijo? Muy bien, imposible. Marino, submarino. Excelente. Sigamos así. Círculo, ¿cuál sería el prefijo? Miren abajo. Bien, semicírculo. Súper bien. Ordinario, extraordinario. Muy bien. Y la última. Deshojar. Muy, muy bien. Excelente, chicos. Sigamos con la próxima actividad. Seguimos trabajando en conjunto. Vean acá los prefijos, ¿ya? Y ustedes tienen que ordenarlo, lo mismo que hicimos en la actividad anterior. ¿Cómo sería entonces mercado? Muy bien, supermercado. ¿Y organismo? Vean bien. Bien, microorganismo. ¿Y llenar? Rellenar, súper bien. ¿Y fijo? Prefijo, muy bien. ¿Y aparecer? Desaparecer, muy, muy bien. ¿Y media? Multimedia, súper bien, excelente. Ahora vamos con los sufijos. Pobre, pobreza, muy, muy bien. Café, cafetería. Estación, o sea, ágil, ágilmente. Estación, estacional. Recoger, ¿cuál sería entonces el sufijo de recoger? Bien, recogedor. Y final, finalizar. Muy, muy bien. Entonces, con esto estaríamos súper, súper claros. Ahora les toca a ustedes trabajar solitos. Coloquen mucha atención de lo que deben hacer. Ustedes van a tener que, en esta sopa de letras, identificar los prefijos y los sufijos que aparecen abajo. Súper entretenida la actividad, ¿ya? Así que van a tener que identificar, ¿cierto?, los sufijos y los prefijos que aparecen abajito en esta sopa de letras. Esa es la primera actividad. La segunda actividad, ustedes deben unir el prefijo con su correspondiente palabra simple.
deben colocar el número de la columna A en el espacio de la columna B. ¿Ya? Ahí lo mismo que hicimos. Ya, pero ustedes tienen que solamente colocar el numerito. La actividad número 3, ustedes deben añadir un prefijo a cada una de las palabras dadas. ¿Ya? Lo mismo que hicimos en las actividades anteriores. Bueno, excelente. Actividad número 4, señala cuál de las siguientes palabras no lleva el prefijo re y explica por qué. Acá todas las palabras que están en esta actividad tienen la palabra re, pero no todas lo llevan. Ustedes deben decir cuáles no lo llevan y por qué no lo llevan. Porque el porque sí no me sirve. ¿Ok? En la actividad número 5 explica qué significa el prefijo re. ¿Se entiende la actividad? ¿Sí? No es compleja, lo trabajamos en conjunto. Ahora, para ir cerrando, ustedes deben realizar este ticket de salida. ¿Qué aprendieron hoy? ¿Cuál es la diferencia entre un prefijo y los sufijos? De 2 ejemplos de cada uno. ¿Qué fue lo más difícil y por qué? Espero que esta actividad les guste mucho, chicos, y tienen que completarla. Recuerden que nos vemos en la clase online de la próxima semana. Cuídense mucho y que estén muy, muy bien. ¡Chao, chao!